continuamos con la jornada literaria dedicada a la ciudad y a la novela, y tenemos la suerte de contar con Elvira Lindo y con Mercedes Juliá de la Universidad de Vilanova, que va a servir de introductora y presentadora a Elvira. Pues muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a esta segunda sección sobre la novela y la ciudad. Y yo tengo el gusto y el honor de presentarles esta mañana a Elvira Lindo, escritora y persona que no necesita mucha introducción porque todos la conocemos. Es especialmente reconocida en España y en otros lugares del mundo occidental por su obra narrativa, sus guiones para el cine, obras de teatro importantes ensayos. En su obra narrativa destaca la serie de novelas sobre el inolvidable personaje Manolito Gafotas, que todos conocemos, que fueron publicadas a partir de 1994 y por la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, especialmente con Los trapos sucios de Manolito Gafotas de 1998. En el 2005, su obra Una palabra tuya fue galardonada con el premio Biblioteca Breve. Y esta novela, al igual que otra suya titulada En otro barrio, describe la vida en los sectores pobres de Madrid. Los personajes de Elvira Lindo son por lo general seres marginados, lo que hoy llamaríamos perdedores en la vida. Personas no muy atractivas, a veces con taras físicas, no aptas para tener un trabajo importante y son personas que no triunfan en el mundo moderno. En Una palabra tuya, Elvira Lindo cuenta la vida de dos barrenderas y desde ese mundo sórdido presenta o intenta explicarnos cómo es el mundo actual. Su mirada es desde la perspectiva de estas dos mujeres que son poco atractivas, no están preparadas profesionalmente, son un poco retrasadas y viven en un mundo de soledad y abandono. Pero a su vez hay que decir que estas personas son inocentes, tiernas y tienen una necesidad imperiosa de ser queridas y formar parte de su entorno. Es una novela cruda y fuerte, porque la sociedad moderna es cruel y rechaza a las personas que no saben o no están dispuestos a destrozar a otros para subir ellos. Está escrita con el habla precisa de un sector sórdido de la sociedad y es una obra que nos conmueve porque retrata las necesidades y los temores básicos de cualquier ser humano que vive en este mundo actual. En el fondo, estas pobres mujeres representan a todos nosotros, al individuo moderno, perdido en el anonimato y en la falta de sentido de una sociedad que no tiene ética. O que tiene una ética muy particular que en cierto sentido nos hace sentir que no estamos incluidos en ella. Es una historia simple pero profunda que refleja la complejidad del mundo actual y la soledad del individuo en este mundo. Está escrita en una forma que parece sencilla, pero cuya sencillez es el resultado de una gran maestría y rigor. Elvira Lindo ha escrito también ensayos y colabora asiduamente en El País. Su aguda prosa fluye naturalmente y presenta momentos de la experiencia observada y vivida con una mirada que es a la vez irónica, pero compasiva, tierna, a veces triste y otras veces es muy graciosa. Hoy, siguiendo este tema que estamos presentando sobre la ciudad y la literatura, yo le voy a pedir a Elvira que nos hable un poco de cómo Nueva York y su estancia allí ha afectado la perspectiva que tiene sobre las cosas, sobre su visión de España desde fuera y la comprensión de la realidad una vez que ha vivido allí. Así que con ustedes, Elvira Lindo. Pues en primer lugar, darle las gracias a Mercedes porque es muy importante para nosotros hay instituciones españolas en el extranjero. Hace un momento hablábamos del Cervantes,
otro tipo de actividades para llevar la cultura española al extranjero, pero yo al final creo, sobre todo en un país tan raro como es España, donde nos cuesta tanto vender o exportar nuestra cultura, que al final todo depende de la acción de algunos individuos, ¿no? Entonces, lo digo por experiencia, de algunos individuos que trabajan bien. Entonces, el caso de Mercedes pues, es tener una persona en una universidad americana hablando de literatura española, hablando de la cultura española y por mi experiencia eso es lo que mejor nos funciona a nosotros, tener personas infiltradas en algunas instituciones o universidades extranjeras que sepan contar cómo somos nosotros y que nuestra cultura merece la pena, ¿no? Es complicado la pregunta que me ha hecho Mercedes sobre cómo influye la ciudad en las novelas, cómo ha influido personalmente lo que escribo, el cambio de mi vida, el vivir entre los países, etc. Es muy complicado porque es muy complicado también explicármelo a mí misma, ¿no? Y porque yo creo que las personas que hemos vivido vivimos durante algún tiempo entre el extranjero y nuestro país, nos hacemos muchas preguntas. Al principio parece que en el primer año tenemos contestaciones para todo. Yo creo que según van pasando los años, en vez de respuestas, tenemos preguntas sobre todo lo que vemos a nuestro alrededor. Había algo que ha dicho Mercedes en su presentación, que es la primera duda que yo tengo siempre. Ella ha dicho, bueno, no le hace falta presentación porque todos la conocemos, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese es el primer malentendido que ha habido sobre mi persona, o que yo siento que ha habido sobre mi trabajo, mi persona, porque yo creo que la figura pública siempre está cargada de malentendidos, pero hay unas figuras públicas que tienen más malentendidos que otras, ¿no? Y pienso que en las cosas en lo que yo soy ha habido una suerte de malentendidos, de los cuales he tenido yo la culpa fundamentalmente, porque he sido una persona demasiado inquieta que se ha movido de un género a otro según le iban saliendo oportunidades en la vida, con lo cual he complicado a los demás el hecho de clasificarme en algún género en concreto, y lo cual ha significado que muchas veces no se me considera ni exactamente una autora de libros para niños, ni exactamente una autora de libros para adultos, ni periodista, ni guionista, sino una persona que escribe, ¿no? Eso es verdad, o sea, yo me he movido de un género a otro, pero fundamentalmente pienso que me dedico a escribir y que lo que intento es contar historias. Hay veces que para contar historias se necesita mucho dinero. Cuando lo tengo, escribo para el cine. Cuando no lo tengo, escribo libros. Para mantenerme todos los meses escribo artículos. Pero yo creo que en el fondo mi vocación es la de, ya no como profesional, sino desde niña, es intentar comunicarme con los demás. Me duele mucho cuando se me malentiende. Entonces, cuando se dice que escribo de una manera muy clara, no es que yo escriba así de forma azarosa, es que quiero escribir así, o sea, es una voluntad, es un estilo, y porque quiero que se me entienda lo que digo y que se me entienda muy bien, ¿no? Más malentendidos que ha habido sobre mi persona, como decía Mercedes, pues es verdad que casi todas las cosas que he escrito, las personas provienen de una clase social trabajadora. Entonces parece que en muchos casos eso ha significado como que fuera una banderada de la clase trabajadora, o que yo viniera de la clase trabajadora. No es exactamente así. Soy de la más pura clase media española, no soy de Carabanchel. Y
no creo que me dedique a escribir novela social, porque siempre me interesan mucho más los personajes desde fuera que el paisaje que les rodea. Y por último, otro gran malentendido, que hay gente que dice que yo escribo como se habla, ¿no? Y creo que en absoluto, o sea, que, por ejemplo, una de mis grandes vocaciones es escribir diálogos, pero escribir diálogos no consiste en la imitación, no consiste en poner un cassette y grabar cómo habla la gente y reproducirlo. Yo creo que es algo más sofisticado. Tienes que recrear el habla de la gente, no tienes que copiar el habla de la gente, ¿no? Después de intentar subsanar esa serie de malentendidos que creo que hay sobre mí, pues intentaré responder a la pregunta de Mercedes. A mí me cuesta hablar de literatura sin llevar las cosas a un terreno personal. Siempre lo relaciono todo con mi vida, pero porque yo creo que mi trabajo es mi vida y mi vida es mi trabajo, y entonces todo está íntimamente relacionado, ¿no? Yo empecé a viajar a otro país con frecuencia, a Estados Unidos, a Nueva York, en el año 1990, y esa ciudad tiene una significación sentimental muy importante para mí. Y por qué no decirlo, cuando digo sentimental, pues tengo que decir amorosa, porque no puedo, no es otro tipo de sentimiento, ¿no? Es la ciudad en la que probablemente se puede decir que mi marido y yo nos conocimos, entonces es una ciudad especial para los dos, ¿no? A partir de 1990 hemos estado viajando o estando en Nueva York todos los años. Los primeros años como turistas, porque era una ciudad que nos gustaba especialmente, y en 2004, como algunos de ustedes saben, nos fuimos allí a vivir porque a Antonio Muñoz Molina Recién, el director del Instituto Cervantes, ¿no? Y ahí es donde cambia la cosa, porque vivir en una ciudad como turista no es algo que habitualmente se cuele en la literatura. Es verdad que hay escritores que sitúan la acción de sus novelas o de sus historias en otras ciudades, ¿no? Yo no puedo hacerlo, quiero decir que hay escritores que escriben una trama que se sitúa en Venecia, o que se sitúa en París, o que se sitúa, entonces viajan a esa ciudad, intentan conocer esa ciudad o conocer el entorno para colocar a sus personajes, ¿no? En mi experiencia, que yo creo que es la experiencia habitual en la novela, la experiencia habitual de todos los contadores de historias, necesito que los personajes se muevan por el paisaje en los que los sitúa con una naturalidad, que tú no tengas que pensar, que no sea algo artificial, que ellos se muevan con naturalidad por las calles. No tienes a veces casi ni que nombrar las calles, porque están en tu, digamos, mapa geográfico sentimental, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual casi todas las historias que yo he escrito se han situado en Madrid, ¿no? No porque yo quisiera. Hay veces que cuando se hacen estudios literarios se traban ahí unas conclusiones un poco complicadas de por qué un novelista sitúa a sus personajes en determinada ciudad o qué significación tiene eso. Bueno, pues de la misma forma, yo creo que Antonio Muñoz Molina situaba muchas de sus novelas en Mágina o en Úbeda, porque es allí donde vivió hasta los 18 años. Pues en mi caso es natural que, como decía Max Aus, y lo importante es donde hemos hecho el bachillerato, pues es natural que mis personajes se movieran por una ciudad como Madrid, donde yo no tenía que pensar en ningún tipo de exotismo o de cosa artificiosa para que se movieran mis personajes, ¿no? El por qué los he situado en zonas, digamos, del extrarradio de la ciudad, pues yo creo que hay
hay algún tipo de conexión que supongo que tiene que ver con mi forma de ser, pero que no es, la conexión no es en absoluto ideológica. Por eso yo digo que yo no me he dedicado a hacer novela social sobre las ciudades. O sea, no es que yo quiera dar voz, esa cosa, perdón, que se me ha caído la cosa esa. No es que yo haya querido dar esas cosas que se dicen de dar voz a los que no tienen voz, etcétera, etcétera. No he tenido jamás esa pretensión. Es más bien un tipo de curiosidad personal que no sé de dónde viene, ¿no? Siempre he creído, para mí la literatura ha estado más en ese tipo de personas que no tienen que ver con la literatura. Es decir, que yo puedo tener conversaciones con gente que se dedica a la literatura, desde sus más distintos ámbitos, profesores o profesores de literatura o literatos, etc. Pero es como que estuviera segura que de ahí no van a hacer un personaje. No es que pienso que son poco interesantes, es que hay algo que a mí hace que no me resulten literarios, ¿no? Dedicándose a la literatura. Yo sé que, y es más, me pasa tanto en el cine como en la literatura, que cuando voy a ver una película que trata sobre un director de cine, digo, ya me entra pereza desde el principio, ¿no? Porque es como hacer una película sobre el propio mundo del cine, me da mucha pereza, ¿no? Y pienso que hay muy pocos ejemplos de películas que hayan sido interesantes mirándose el ombligo. Pues me pasa un poco con la literatura. Ya ese tipo de novelas del escritor que se queda sin nada que contar, que entra en crisis por la crisis de creación, etc. A mí personalmente me resultan muy aburridas, o pienso, ¿por qué no cuenta algo que sea de fuera de esto, ¿no? Entonces, la verdad, a mí la vida me produce tanta curiosidad, otros oficios, personas que yo encuentro que en cada persona, y a mí me gusta mucho hablar con la gente, no lo digo, no es nada que tenga que ver con que yo quiera dar una imagen cercana ni nada de eso, es que soy así desde niña, desde que salí así. Pues hay tantas cosas que me interesan de las vidas comunes que siempre pienso, aquí hay un cuento, aquí hay una historia, algo de repente que cualquier cosa fortuita que encuentras en la calle, me acuerdo que el otro día, y esto ya es una cosa anecdótica y pasó a lo que tengo que responder, iba por mi barrio, allí en Manhattan, porque allí tengo un barrio, con lo cual quiere decir que allí tendré un libro, ya siento que tengo un barrio. Entonces ya siento que algún personaje se podrá mover con naturalidad por aquí. Entonces estaba paseando y como los neoyorquinos son esa gente tan rara que o no te dirige la palabra o te cuenta su vida, y es otra de las cosas que estoy intentando dilucidar, en qué momento deciden contarte su vida y en qué momento deciden no dirigirte la palabra, porque para mí es un misterio todavía. Entonces andaba por la calle y había un señor con una perrita, un señor mayor muy, pues con más coquetería de la que suelen tener los americanos, ¿no? Paseando su perrita, y era una perrita muy bonita y se me acercó, entonces yo la acaricié, preciosa, y yo noté que andaba, pues como andan, ese andar de los perros viejos, ¿no? Y entonces, pues me dice él, ¿cuántos años cree que tiene esta perra? Y yo, claro, dije menos porque es una coquetería de él. Entonces dije, pues 10, dice 20. Digo, bueno, pues qué joven está, qué bonita está. Porque en América los perros gustan mucho y hay como cierta coquetería en esa cosa, ¿no? Y digo, pues qué joven está. Digo, yo también tengo un perro que tiene 16 años. Me dice, ¿cuál es? Digo, pues un Yorkie y tal. Me dice, yo tengo un Yorkie. Digo, ah. Dice, bueno, pero eso es otra historia, porque murió con 14 años. Digo, ah, sí, ¿de qué? Dice,
No, lo mató y me dijo una raza de estas de perros grandes y un poco violentos. Dice, lo mató tal Pedro. Digo, ah, qué pena. Y dice, y claro, la historia está en que yo llevaba una pistola en el bolsillo y me cargué al perro. Dice, pero ya no lo voy a contar en la cantidad de juicios y de líos en los que me vi por haber matado al perro que me mató a mi perro, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía prisa, me fui y tal, pero dices, realmente, muchas veces cuando lees literatura americana, lees cosas así. O sea, yo, por ejemplo, Mercedes, cuando yo sé que tú has leído con mucha atención una palabra tuya, fíjate, una de las preguntas que más cansinas que hacían aquí era, ¿y por qué dos barrenderas? Yo decía, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué tengo que elegir a personajes que tengan un título universitario? Tengo que elegir a personajes que hayan viajado, que hayan salido de su barrio. Es decir, que ¿por qué tengo que explicar en mi país que elijo a dos personas que se dedican a limpiar la calle, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado con eso en España es que yo creo que el hecho, o sea, que nuestra propia historia política, la historia del país, ha influido en la manera de escribir de los literatos, ¿no? Entonces hubo tal rechazo a la novela social en los años 50, etcétera, que cuando hubo una serie de escritores que empezaron a generarse su propia comunidad de lectores en la transición, se fijarán ustedes en que los primeros años de la transición casi todas las novelas eran cosmopolitas, se situaban en mundos anglosajones o incluso más lejanos, tenían como otro paisaje. Yo creo que era una reacción a lo que se consideraba un tipo de novela sociopolítica, costumbrista, etcétera, etcétera, y era un rechazo. Pero pasado ese tiempo, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por volver a lo natural, que es que cada uno elija. Quiero decir, a que no todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, mientras que yo creo que el realismo en un país como América es tan importante, es decir, que casi todas las artes son fundamentalmente realistas, en la pintura, en la literatura, etc. Aquí ha habido un rechazo a lo realista, a lo cual siempre se le pone el adjetivo de costumbrista. Y todavía queda ese tipo de rechazo un poco arrogante a nuestra historia, que es grande en ese sentido, cosas que te entristecen, especialmente a mí, que es un rechazo a nuestra propia tradición, como Galdós, etcétera, etcétera, ¿no? Como si no tuviéramos la posibilidad de sentirnos orgullosos de escritores que han contado nuestra propia historia y han contado cómo éramos, ¿no? Por eso digo que, por ejemplo, cosas que a mí me han gustado de la literatura americana y que creo que tienen que ver conmigo de alguna manera. He encontrado que hay algo que es muy común en la literatura estadounidense, que es el hecho de la economía, la adjetivación directa, el contar las cosas de una forma muy directa, no solo en literatura, también en periodismo, ¿no? También en la forma de hablar, de escribir en periódicos, no solo sobre lo literario, sino también de ciencia, etc., ¿no? Entonces yo me he sentido como que había, igual que hay un hermanamiento entre Vilanova y Cádiz, sentía como que ahí tenía gente que intentaba escribir como a mí me gustaría poder escribir, ¿no? Cuando todas las semanas yo me pongo delante del ordenador para escribir un artículo y para que la gente me lea, mi auténtico interés es que sea un artículo para todo el mundo. Es decir, que haya yo recibo generalmente muchas cartas y me gusta que el tipo de gente que me escriba sea tan diversa, ¿no? Que yo note que me escribe una persona que no ha estudiado, por ejemplo, o que note pues, que es una persona que está investigando
un neurólogo que está investigando en una universidad. A mí me gusta eso. No quiero que tengo ninguna pretensión en que la gente que me lea sea solamente de una clase social. Decía que es difícil que los personajes, para mí, que es difícil que los personajes se muevan con naturalidad en un terreno no excesivamente familiar para mí. Al cabo de ya unos años en Estados Unidos, después de que me fuera a vivir allí, y en el primer año, cuando yo me fui allí, pensaba que llevaba un bagaje ya, que conocía Estados Unidos. Y en el primer año tuve una gran decepción personal porque pensé que no conocía nada. O sea, yo había sentido hasta el momento una enorme familiaridad con Nueva York, y es esa familiaridad que siempre han tenido los españoles, porque la cultura que nosotros hemos mamado desde pequeños, pues está muy relacionada con lo americano, ¿no? Pues el cine ha hecho que la estética americana, el diseño americano, la música, los gestos que hace la gente por la calle, etcétera, te resultan sumamente familiares. Y eso te lleva al engaño de pensar que conoces mucho el terreno, ¿no? Hasta que vives allí, ¿no? Vives allí y empiezas a notar que hay cosas más sutiles que están por debajo de lo que se ve, que es lo que realmente hace las relaciones humanas, etcétera, que yo no controlaba nada, no sabía es como no saber lo que está bien y lo que está mal en las relaciones sociales, ¿no? No sabes. Había una cosa curiosa muy tonta que me pasaba, y es que yo intentaba pagar siempre, porque una cosa así un poco flamenca, ¿no? Y hasta que te das cuenta de que puedes pasarte la vida pagando siempre. Nadie va a corresponder a tu invitación, ¿no? Y yo digo, pero esto no es que las personas, porque claro, aquí la generosidad en España es generosidad, pero también es engañosa, porque esperas algo en algún momento, ¿no? Entonces, es una cosa absolutamente cultural, ¿no? Otra, por ejemplo, un hijo que acaba de llegar aquí, que vive en Nueva York, y me dice, mamá, te voy a mirar como si estuviese en Nueva York, no te veo. Totalmente. Entonces, sientes como que la gente no te ve, pero en realidad te está viendo. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque íbamos paseando por la calle. Claro, también es fascinante porque estás aprendiendo como un niño pequeño, ¿no? Los pequeños resortes humanos, ¿no? Íbamos por la calle y yo decía a mi marido, no, es que no te miras nunca, ¿no? Y él decía, no, es que tú no ves que te miran, pero yo luego estoy viendo que, o sea, es como que no lo miras tú, pero el que va a tu lado lo ve. No chocan contigo. No chocan contigo, no, pero sí que te están mirando, pero está mal mirar, con lo cual te miran de una forma sutil, con lo cual tú no te das cuenta, pero se están fijando en todo, ¿no? Y cosas como el hecho de que tengas la sensación de que hay tantos locos en Nueva York, ¿no? Y yo creo que ese tipo de locura viene después de mucho tiempo a preguntarme por qué, ¿no? Creo que en nuestras sociedades mediterráneas, por ejemplo, el estar tan pendiente de los demás genera un tipo de corrección, de corrección formal. Quiero decir que tú vas por la calle y no vas por la calle de cualquier manera. Vas por la calle sabiendo que los demás te están mirando y están juzgando cómo vas. Entonces eso genera un tipo de corrección. Tú no vas de cualquier manera, no te comportas de cualquier manera, no puedes ir hablando solo, no puedes ir cantando solo por la calle, no puedes ir... Sin embargo, eso es algo muy común en las calles de Nueva York. Y a veces que no es exactamente gente que está pirada ni nada de eso, sino que tú mismo, o sea, si
salgo, a veces que he ido con el iPod, etcétera y tal, y hay veces que me he puesto a cantar y yo pensaba, esto yo no lo haría jamás en mi país, lo hago aquí porque sé que no le importa a nadie lo que estoy haciendo, a nadie le importa que salga disfrazada de cualquier cosa, a nadie le importa lo que yo haga, con lo cual creo que si pasas mucho tiempo en una de esas sociedades, puedes acabar haciendo cosas raras, porque cosas raras para un español, no cosas raras para ellos, ¿no? Porque nada es juzgado de la misma manera, ¿no? El extranjero, o como diríamos, el extranjero, como llamamos los españoles a lo que está afuera, pero Nueva York se ha ido colando muy frecuentemente en los artículos que he ido escribiendo para prensa. Yo creo que eso tiene su explicación. Es más fácil contar para prensa, hacer crónicas sobre lo que ves, ¿no? Es más difícil que eso pase a la ficción, pero es más fácil que pase a la prensa, ¿no? Y es muy curioso eso, porque mientras otros países, como por ejemplo Inglaterra, etcétera, ¿no? Es normal que la gente se haya ido. O sea, nosotros vemos normal que un inglés haya decidido dejar Inglaterra y venirse a España. Es algo que lo encontramos, incluso lo aplaudimos, decimos lo entendemos, porque viene a un sitio mucho mejor que donde vive, que hace tiempo fatal, etc. Entonces, entendemos que un escritor, un periodista deje aquello y se venga aquí, ¿no? Curiosamente, es un poco raro, y lo digo por experiencia, para los españoles que decidan irte fuera. Es decir, que nos hemos convertido en un país que viaja muchísimo, los españoles están por todas partes. Tú vas, yo no paro de ver españoles en Nueva York todo el tiempo, o sea, es una invasión. Ya alguien puede en España y está, y hay veces que me han preguntado en un restaurante, ¿por qué hay el camarero? ¿Por qué hay tantos españoles? ¿No? Pues porque hay 4 días y salen todos, y tal, a lo mejor ahora con la crisis menos, pero hay muchísimos españoles. Pero entonces hemos llegado al momento del turismo, pero todavía nos resulta un poco extraño abandonarnos, que alguien abandone nuestro país para irse a otro. Es como una cosa que dices, ¿y por qué? ¿Y qué anda buscando esta persona yéndose a otro país, ¿no? Esto de verdad que parece una cosa que me estoy inventando, pero no es así. Yo acababa de volver de Nueva York en uno de los viajes, iba en un taxi, estaba oyendo, no sé si la COPE o algo así, que llevaba el taxista, y en algún momento dado empezaron a decir, claro, como dijo uno de los contertulios, como Elvira Lindo, que habla de Nueva York como para hacernos saber que está en Nueva York, y digo, pero ¿cómo se puede decir esto por un medio público? O sea, quiere decir que, pero es normal, ¿no? Vivir en otra ciudad tampoco es tan extraordinario. Y sería ganado por ir que yo me fuera a otra ciudad para presumir de que vivo en otra ciudad, ¿no? O sea, quiero decir que el querer hacerlo lo haces durante 3 meses, pero hombre, ya después de tantos años, pues es ridículo pensar que tú estás presumiendo de vivir en otro sitio, ¿no? O sea, como que, y a veces lo notas, ¿no? Como una especie de desconfianza de, ¿y tú allí? O sea, ¿qué? ¿Qué de qué, no? ¿Por qué no voy a vivir un tiempo? ¿Por qué no voy a salir de España un tiempo? Es que, de verdad que esto es tan maravilloso. Es que esto es el Edén, no hay otro sitio. ¿Por qué uno no puede elegir el vivir en sitios diferentes, ¿no? Pero además, sin hacer nada extraordinario, porque al final, cuando vives en otra ciudad, te dedicas a vivir en tu barrio y acabas haciendo también tu pequeño mundo en otro sitio. Es decir, que yo muchas veces pienso, y lo escribí el fin de semana pasado, ¿no? Que me acuerdo que me preguntaba Ian Gibson, ¿vosotros ya habéis entrado en el mundo cultural, habéis conocido a la nueva generación de escritores? Y yo decía, ¿yo? Pero, pues no, es que no. O sea, es que me muevo en un barrio común, voy a los restaurantes de la esquina, voy a ver una exposición, voy al cine, tengo amigos,
pero no necesariamente tienen que ver con la literatura, pero no por nada, no ningún tipo de rechazo ni nada de eso, sino porque los amigos son los que te van surgiendo en la vida, ¿no? Los que te gustan, los que te interesan, etc., ¿no? Entonces, yo creo que llega un momento en que lo que tienes que hacer es, si vas a pasar un tiempo y decides pasar un tiempo fuera de tu país, pues es intentar amoldarte, acoplarte, conocer cómo son los resortes de otro lugar, y eso es lo que yo he intentado hacer en otra ciudad, ¿no? Bien, es verdad que se repite muchas veces que Nueva York no es exactamente Estados Unidos, pero también me gustaría decir aquí que Nueva York es América. No, o sea, a mí me hacía mucha gracia cuando me producía cierto escalofrío cuando, después del atentado del 11 de septiembre, cuando yo oía a muchos españoles decir, claro, hicieron el atentado en Nueva York porque en el fondo Nueva York no es para ellos como América, entonces y como que la solidaridad que se había generado en todo el mundo es porque Nueva York es una ciudad menos americana, o sea, cosas así que a mí me dolían mucho porque primero yo creo que un atentado es terrible en el lugar en el que se haga, la gente no se merece eso, nunca, ni en ningún lugar del mundo, pero además, por otra parte, el que a nosotros Nueva York nos resulte familiar, el hecho de que Nueva York no se parezca a cómo están conformadas las ciudades en el resto de Estados Unidos, no significa que no sea americana, es más, yo no me imagino Nueva York en Europa, porque tiene muchas cosas más. Nueva York es el producto de muchas inmigraciones que están presentes a todo momento, pero la forma en la que esa ciudad ha recibido la inmigración, la forma en que ha ido absorbiendo esa inmigración, las dimensiones de esa ciudad, la estética de esa ciudad, no se puede entender en Europa, no es Europa, es Estados Unidos. Como decía, después de llevar allí viviendo un tiempo, pues cada vez, por un lado, sientes más la diferencia que hay entre esa gente que se crió, que nació, se crió en Estados Unidos y tú. Esa diferencia es muy visible para la gente que hemos nacido, crecido en los países mediterráneos. O sea, yo creo que es muy... que te va saltando a la vista, ¿no? Esa familiaridad del principio se va convirtiendo en extrañeza, porque para nosotros hay cosas que son fundamentales, somos mucho más gregarios, por así decirlo, más familiares, aunque aquí tengamos otro discurso que rechaza ese tipo de cosas en muchos momentos de la vida, la realidad es así. Entonces la forma de entender la vida de los americanos, desde el dinero, como decía antes, hasta la forma de entender la soledad, la profesión, el éxito en la vida, es algo completamente distinto a como lo entendemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puede saltar ese nuevo paisaje en el que uno se va moviendo a las cosas que tú escribes? En primer lugar, por los artículos, porque ya digo que es más fácil hacer crónicas que en ese sentido que hacer ficción. En primer momento, los artículos que yo escribía sobre Nueva York eran bastante humorísticos, eran como de esa extrañeza, un poco al estilo de Julio Campa, en el que llega a un sitio y dice, bueno, ves cosas que saltan a la vista, ¿no? Pues las cosas simpáticas o graciosas de la ciudad que te dejan un poco perplejo al principio, desde el hombre vendiendo una billota. Sí, o desde las cosas que nunca se tiran, sino que se revenden, la gente que no tira nada, lo viejas que están las cosas, la cantidad
de sitios que se repiten en los barrios, de pedicura, manicura, que solo llevan las coreanas, los puestos de periódicos que solo llevan los, no sé si son indios, las flores que los venden los supermercados de la esquina, que eso pertenece a los coreanos también, o sea, como que vas diciendo, pues son cosas que te resultan increíbles. La gente que no tiene frío, por ejemplo, que es algo que me ha costado mucho entender, la fortaleza física de la gente es tremenda, que te das cuenta cuando eres mediterráneo, no solamente, o sea, cuando vuelves a España y ves a todo el mundo mucho más moderado físicamente, ¿no? Más parecido, más igual, ¿no? Casi todos los hombres se te parecen, ¿no? Yo creo que los hombres sobre todo se parecen mucho, sí. Y entonces llegabas aquí y en España hay más inmigración ahora, se ha cambiado un poco, por fortuna un poco se ha cambiado un poco el color de piel y tal, pero llegabas al aeropuerto y decías, estoy en España, es indudable, estoy en España, toda la gente es igual, ¿no? Aunque ocurría algo muy gracioso porque en los últimos tiempos, al abrirse las puertas del aeropuerto y aparecer ahí a las 7 de la mañana, en los últimos tiempos todos son indios, porque indios de América del Sur, ¿no? Porque llegan los aviones de Ecuador, etcétera y tal, y de repente dices, ¿dónde he llegado? ¿No? Pero bueno, que ves, en general, el físico de la gente se parece bastante, y de la misma forma, pasas 4 meses en España, vuelves a Estados Unidos y ves esa especie de... que al principio te parece, como tienes la mentalidad de haber crecido en un país como España, te parece como entrar en una especie de circo, ¿no? Donde la diferencia de estaturas, peso, colores, formas de vestir, etcétera, te parece estar ante un desfile, porque claro, con la mirada española que es tan penetrante, que no llega a ser como la árabe, pero que tú te das cuenta de que vas por la calle y vas así, ¿no? Eso que decías tú de no mirar, pues cuando llevas un tiempo viviendo fuera, también eres consciente de cómo miramos nosotros, ¿no? Entonces vas por la calle así mirando, ¿no? Y claro, la gente, había una cosa que yo me preguntaba al principio, ¿por qué la gente te sonríe tanto? Y te sonríe porque es su respuesta a tu mirada, porque tu mirada les desconcierta en un primer momento, ¿no? Y a lo mejor en vez de hacerte un gesto de rechazo te sonríen, ¿cómo? Para decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me miras de esa manera? ¿No? Entonces, al principio de mi estancia allí, pues claro, aquello era como, ya decía, como estar en un circo diario. Entonces, era verdaderamente inspirador. Yo no tenía que pensar en que tenía que escribir el artículo. Siempre había algo que yo decía, pero claro, o sea, si tengo una tienda en la esquina de productos raros como de los años 70 y todo esto, y la persona que me está atendiendo se ha dejado crecer las uñas durante muchos años y entonces están retorcidas, o sea, tiene como una especie de garras retorcidas y esas garras retorcidas están pintadas de verde. Claro, ¿cómo no va? O sea, quiero decir que parece que está diciendo, oye, estamos aquí para que escribas un artículo sobre para ofreciéndonos, para que hagas algo sobre nosotros, para facilitarte el trabajo, ¿no? Y también es verdad que Madrid, siendo una ciudad estéticamente mucho más, digamos, más parecida en todo momento, también es una ciudad, yo siempre pensaba que es la primera ciudad de Andalucía, y es verdad que es inspiradora en otros aspectos, ¿no? En el habla de la gente, etcétera, ¿no? Pero realmente escribir desde Nueva York al principio, las crónicas y todo eso, era como fácil, ¿no? Había muchas cosas que contar, etcétera, simplemente de lo que veías en la calle, ¿no? Que para ellos es normal. Entonces, yo me acuerdo que haces amigos de forma muy curiosa, ¿no?
Yo hice un amigo allí que es abogado del Ayuntamiento de Nueva York y lo hice de una forma muy curiosa. Allí, como sabe Mercedes, hay mucho voluntariado. La gente quiere hacer cosas por la comunidad, ¿no? Entonces, durante el tiempo, en vez de pagarme un profesor de inglés, pues fui a un sitio que se llamaba International Center, donde gente de todo tipo de Nueva York se ofrecía para tener clases de conversación con inmigrantes, ¿no? Bien, es verdad que yo no respondía al tipo de inmigrante que iba a ese sitio a recibir clases o conversaciones gratis, pero bueno, fueron muy amables conmigo y me pusieron ahí como horas de conversación con gente muy diversa, tenía de todo. O sea, me pusieron una señora mayor de la Upper West Side, que es como una señora mayor de Nueva York, ¿no? Entonces, esa me resultó fascinante porque me hablaba de Nueva York de los años 70, por ejemplo, de cuando ya era joven allí, de cómo era la ciudad, de cómo era la zona en la que vivo yo, etc. Luego estaba este abogado, que muy simpático, que, bueno, hablábamos de muchas cosas, le gustaba la música, le gustaba mucho la literatura, luego ha empezado, es poeta también, etc., ¿no? Entonces, claro, lo verdaderamente increíble de eso es que tú tenías que contar todo el rato quién eras tú. Eso es fácil cuando tienes 20 años y te vas a estudiar al extranjero, como muchos estudiantes que se van ahora a hacer un Erasmus, pues tú estás en un periodo de formación. Entonces tú cuentas que eres de tal sitio, de tal ciudad, pero cuando te vas, como me fui yo, a vivir con 42 años, pues, y te vas de un país en el que tú tienes más o menos tu sitio en el mundo, etcétera, pues tienes que contar de pronto quién eres tú. Yo creo que es fácil, más fácil explicar que tú eres una persona que trabaja en un banco o que te has ido allí a investigar sobre tal cosa de ciencia, que contar, no, yo es que escribo, ¿no? Que eso puede ser medio verdad, medio mentira, puede... No es una cosa muy solvente al principio, ¿no? Entonces, pues tienes que... Bueno, pues yo es que escribo para un periódico español todas las semanas, también escribo libros, he escrito libros para niños, también... Es bueno porque los americanos para las cuestiones de trabajo son muy directos, ¿no? Entonces, pues te preguntan, pero por ejemplo, ¿cuántos libros has vendido? ¿Cuánto dinero has ganado? Y dices, pues esto, y dices, bueno, o sea, como, bueno, entonces, como que te ganas la vida con esto, ¿no? Y entonces explicar lo que es uno mismo a mí me resultaba divertido, también me daba cuenta de lo terrible que ha tenido que ser, por ejemplo, en el siglo XX, para tantos escritores, arquitectos, pintores, que tuvieron que huir de Europa y se fueron a América, ¿no? Y de repente haber tenido una vida sólida en su país, ¿no? Y de repente tener en un estado mucho peor que el que yo me encontraba en Nueva York, tener que explicar quién eres, tener que explicar que tu trabajo de alguna forma o merece la pena, o me gustaba la gente, etc. Pero bueno, para mí yo me fui en una situación, digamos, buena y con una conexión no traumática con mi país, es decir, que yo seguía escribiendo para mi país, etc. Entonces me hacía gracia porque en estos días en los que todas las conversaciones estaban infectadas por el asunto Michael Jackson, ¿no? Pues estaba hablando con este amigo sobre el tema Michael Jackson y estábamos hablando de, bueno, yo le decía el espacio que le habían dedicado a los periódicos españoles y claro, no daba crédito porque estaba indignado con el espacio que le habían dado a los periódicos americanos, con lo cual, si tú explicabas que en un país como España, pues 4 páginas de un periódico como El País, El Mundo, etcétera, habían dedicado a Michael Jackson, pues decía, bueno, esto es completamente inaudito. Es esa especie de antiamericanismo tan particular que tenemos nosotros, ¿no?
pues somos antiamericanos, pues nos rendimos ante cualquier tontería que pase, o tontería, porque a mí me gustaba Michael Jackson, pero bueno, tampoco creo que haya que transmitir el entierro, ¿no? Bueno, pues yo le estaba contando esto y le contaba pues que en esos artículos que yo hacía al principio, pues que digo, es que todo servía en Nueva York, porque entré en una tienda de esas de cosas de la casa, pues estaría comprando cosas para el apartamento. Entonces, en una tienda que se llama Gracious Home, muy famosa por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, había una fila de humidificadores, ¿no? Ahora dice que están ahorrando, pero estaban para mostrárselos a la gente todos los humidificadores puestos, todos los humidificadores echando así el vapor de agua, y era toda la fila, pero así estaban en alto, ¿no? Entonces de repente vi a un negro con el pelo en trenzas, con una especie de casaca y con unas gafas negras, pues haciendo así delante de los humidificadores, ¿no? Como para que le llegara el vapor de agua, ¿no? Haciendo así. Yo pensé por detrás, qué familiar me resulta este movimiento, ¿no? Entonces era Stevie Wonder. De repente vi el movimiento que tantas veces he visto hacer cuando cantaba, ¿no? Era una cosa extraordinaria, porque yo decía, pero estoy viendo a Stevie Wonder haciendo el mismo bailecillo que toda la vida viéndole, pero delante de unos humidificadores. Entonces se lo contaba a este abogado de allí y me decía, pero ¿por qué no se traducen tus artículos aquí? Pero es extraordinario, o sea, Stevie Wonder bailando delante de los humidificadores y tal, y claro, yo creo de verdad que ellos no tienen ojos ya para ver eso. O sea, creo que van por la calle y no se ven a sí mismos, no se ven lo extraordinarios que son. Y entonces, yo creo que este señor, este amigo mío hubiera pasado por este sitio al que yo fui, no se hubiera fijado. Entonces, claro, un extranjero formal, como todos los españoles, que somos como muy... Y claro, ves algo así y dices, como que inmediatamente dices, bueno, esto... Y entonces, ayer leí un email que me dice, por favor, tienen que traducirse tus artículos, porque, dice, me sigo riendo con la imagen de Stevie Wonder. Y bueno, por eso digo que muchas veces a mí me hace gracia leer sobre cómo ellos nos ven a nosotros, y yo creo que ellos se descubren también leyendo cómo los vemos nosotros, ¿no? Entonces, en un primer momento, escribir sobre esas cosas que están en la calle y que te parecen extraordinarias, ¿no? Pero claro, el tiempo pasó y entonces empecé a conocer más la ciudad. Y entonces empecé como a profundizar más de verdad lo que eran las relaciones humanas, etc., ¿no? Y yo creo que los artículos se me fueron haciendo más serios. A lo mejor es que yo también cambié. No porque yo me queda más seria, porque hay muchas veces que la gente te dice que a mí me da mucha rabia eso, porque me dice, no, es que antes eran más cachondos los artículos, que yo pensaba, ¿por qué tengo que ser cachonda? O sea, ¿por qué no puedo escribir en serio o hacer lo que... O sea, que la honradez, yo creo que escribiendo es hacer lo que tú crees que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que poco a poco he tenido que ir acostumbrando al lector a que yo cambiaba de tono y entonces yo tenía derecho a cambiar de tono, ¿no? Tenía derecho a escribir. Yo me acuerdo que leyendo, acabo de leer una biografía muy bonita que ha salido ahora sobre Chekhov, y hay cosas que lees sobre las dificultades que han tenido otros escritores y todo eso, y son muy consoladoras, ¿no? Porque él empezó escribiendo artículos puramente cómicos en los periódicos, ¿no? Entonces, pues hay cartas en las que él le dice al director de un periódico, quiero que me den la oportunidad de expresarme de otra manera. Pues a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y es cierto que en el país siempre me han dejado mucha libertad para todo, pero muchas veces los lectores imponen esa especie
como de así es como tú me gustas, así tienes que ser toda la vida, ¿no? Y esa frase que a mí me da tanto miedo, cuando alguien te aprieta mucho el brazo y te dice, no cambias nunca. Yo digo, ya estoy cambiando, o sea, me estás diciendo esto y ya quiero traicionar absolutamente a la persona que sigue hasta hoy. O sea, me estás moviendo a traicionarme a mí misma porque no quiero ser esa persona que no cambia nunca, ¿no? Quiero cambiar. Quiero que el mundo me influya de tal manera que me permita cambiar. Y quiero creer que escribo mejor ahora que escribí hace 10 años, sinceramente. O sea, quiero pensarlo, ¿no? Porque creo que uno tiene la oportunidad de aprender, que al fin y al cabo escribir es un oficio y que también se aprende haciéndolo, ¿no? Y equivocándote y haciendo cosas que con el tiempo dices, uff, yo ahora no hubiera escrito esto, ¿no? Pero también forma parte de tu historia, ¿no? No sé, ¿te puedo...? Sí. No sé si tú piensas así, pero creo que cuando uno vive mucho tiempo en otro lugar o tienes esa experiencia, que al principio eres tú misma y que vas mirando y vas, como dices, vas descubriendo cosas nuevas, pero luego tú misma vas interiorizando muchas de estas cosas y vas cambiando tú. De manera que al cabo de un tiempo ya no eres de ningún lugar. O sea, porque llegas aquí y ves cosas también que ahora te parecen un poco increíbles y que antes no te habías dado cuenta de ellas. Sí. Entonces, como a medida que tú vas viendo otras cosas, vas cambiando y vas viendo también el mundo en el que vives ahora, aquí en España, muy distinto. Y llega un momento en que no perteneces o perteneces a todos los lugares, que es la forma en la que yo quiero pensar, que es así. O sea, yo me siento muy española, pero también siento que tengo muchas cosas que no son de aquí, que son de mis viajes y de otros lugares. Claro, no, y aparte que yo creo que es bueno sentirse agradecido, ¿no? Sentirse agradecido a las cosas que has aprendido fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, me siento agradecida a haber aprendido a ser menos vehemente. O sea, creo que además el carácter español y el americano se conjugan bien, en el sentido de, como decía antes, aquí ha habido un antiamericanismo muy ramplón, ¿no? Como, pues, absurdamente está como en contra de todo, pensar que de ese país no saldría nada bueno, pero por otra parte, sin darte cuenta, asumir culturalmente muchas cosas que a lo mejor gente preparada de allí no las asume, ¿no? Entonces es muy contradictorio eso. Cuando estás allí, yo personalmente he visto las cosas que me gustan mucho de allí y creo que han servido para hacerme reflexionar sobre mí misma, ¿no? Por ejemplo, encuentro mucha menos agresividad escribiendo. O sea, creo que yo escribo todas las semanas en el periódico, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca creo que soy una persona agresiva escribiendo, pero sí que encuentro mucha agresividad aquí, en lo que se escribe a diario en la prensa. Como que la agresividad es un grado, como que es un grado que está bien, porque cuando se ataca al adversario es la idea aquí de, sobre todo políticamente, ¿no? de hacerlo con todas las armas que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Yo encuentro eso poco, no solo poco inteligente, sino como una mala pedagogía social, porque sí que encuentro al americano que generalmente escucha lo que le estás diciendo, te está escuchando lo que le estás diciendo, y está pensando en la respuesta. Y puede incluso cambiar en ese momento. Sí, y puede cambiar, no tiene, eso lo voy a notar mucho, no tiene como un prurito en decir, tú no me vas a hacer cambiar, sino que es más flexible. Yo creo que probablemente eso forme parte de una historia tan, la historia del país tan fomentada por la inmigración de tantos lugares, ¿no? Entonces su mente es más flexible. Estamos hablando, imagino Mercedes, de gente un poco cultivada, ¿no? O sea que yo, claro, a lo mejor los sectores
sociales no los conozco, pero aquí enseguida hay una especie de, quiere decir que hay un orgullo en la vehemencia, en la agresividad, en defender las cosas hasta el final, en que si defiendes una cosa no puedes cambiar de opinión, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso lo he aprendido, una especie de flexibilidad social, de apertura de mente, ¿no? Y una especie de inocencia que aquí consideramos a veces excesivas, y que yo puedo considerar excesiva algunas veces, pero que cuando he vuelto a España me he dado cuenta de que aquí hay demasiada no sé, como demasiado escepticismo en muchas cosas, ¿no? Como esa cosa tan española de sí, hombre, a mí me vas a convencer tú de... y eso me gusta, a mí esa inocencia, hay veces que son demasiado inocentes, sobre todo cuando no tienen demasiado cultura, es decir, es una inocencia que puede molestar, ¿no? Pero creo que un híbrido entre esa inocencia americana y esa especie de sabiduría de haber vuelto sin ir a la española, un híbrido estaría bien, ¿no? Entre las dos culturas, ¿no? Sí, yo quiero decir una cosa para que te entiendan, que claro que estamos hablando de muy generalmente, y esto no es así en todos los individuos, pero se nota, por ejemplo, en la cultura en general, cuando hay como está en el aire, es como cuando Elvira dice esto, es que lo nota no solamente en un individuo ni en dos, sino en muchos, y aquí es lo contrario, aunque hay siempre excepciones en algunos lugares. Sí. A mí, por ejemplo, cosas de lo que les decía de la desconfianza del que se va al extranjero, ¿no? Del que se va al extranjero aquí, ¿no? Hacia el que se va al extranjero. Cuando te decían, a ver si te va a cambiar Estados Unidos. O cuando tenías una posición moderada ante determinada cosa, te decían, que se nota que te ha cambiado Estados Unidos, ¿no? Entonces, primero hablar de un país como si fuera un país tan grande, medio continente, con tantos millones de personas, como si pudieras hablar de algo tan en general, ¿no? Y segundo, no pasa nada porque te cambie un poco otro país. Perfectamente con un inglés bastante básico, pero el inglés de la ciencia, ¿no? Yo me daba cuenta de, bueno, qué maravilla, ¿no? O sea, gente de lugares tan distantes, de culturas tan diferentes, entendiéndose aquí, y en un esfuerzo en común, rebajando un poco su identidad, ¿no? Ahora que vivimos en los momentos, ¿no? Triunfales de la identidad, rebajando un poco su identidad para entenderse con alguien, ¿no? Entonces, yo lo considero positivo, es decir, que yo hablo con, en mi calle, curiosamente, en Nueva York, hay sereno, de lo cual es algo extraordinario, pero hay un sereno, entonces que es como muy inocente, muy infantil, yo creo que es un poco retrasado y es muy inocente, un negro de unos 50 años, etc. Cuando estoy hablando con ese señor, estoy trabajando absolutamente en mi identidad, porque quiero saber algo de esa persona, ¿no? Entonces, pues se acerca a ti y te enseña una foto de cuando él iba peinado como Michael Jackson, ¿no? Porque tenía la misma edad que Michael Jackson. Entonces el día que murió se había llevado la foto para enseñársela a todos los vecinos, cuando él era igual que esa persona que él había querido tanto y sabía muerto, etc. Entonces no está mal trabajar, no es necesario que todo el mundo con el que tú te relaciones tenga todo que ver contigo, tenga la misma historia que tú, venga de lo mismo que tú, ¿no? Entonces, ya digo que la segunda parte en que viví en América, yo creo que las cosas que escribo, en cierto sentido, aun gozando de la misma claridad estética, pues yo creo que se han hecho un poco más profundas, en el sentido de intentar captar un poco más cómo es el mundo allí, ¿no? Y también otras cosas que no comparto, como
la idea del éxito social, la idea de los perdedores, la idea de la gente que es popular. Es decir, que yo creo que hay una diferencia básica entre nuestra mentalidad y la suya, y es que nosotros hacia el éxito de los demás muchas veces sentimos envidia, y ellos hacia el éxito de los demás sienten mucha admiración real, ¿no? Eso está bien y no está bien. Es decir, si tú tienes la palabra envidia, siempre se ve como algo negativo, pero yo creo que también es una especie de corrector social. No solamente hay que envidiar al que tiene éxito, ¿no? También estamos nosotros aquí. Somos menos, pero tenemos derecho a cosas. Entonces, digamos que eso tiene una idea igualitaria también, ¿no? En el caso de Estados Unidos está muy bien admirar al que tiene éxito, pero también es verdad que enseguida tiran para abajo al que no lo tiene. Con lo cual yo creo que todo tiene su parte negativa y positiva, ¿no? Y finalmente, antes de, si queréis preguntar algo y tal, ¿de qué forma ha llegado ya a la ficción lo que he vivido en otra ciudad durante todo este tiempo? Bueno, pues curiosamente no ha llegado a una novela, tal vez porque las imágenes de que yo estaba viendo allí eran tan fuertes que las cosas me llegaban más visualmente que de otra manera, ¿no? Entonces, hace como 2 años, un actor que es muy amigo mío, Javier Cámara, me dijo: ¿cuánto me gustaría que escribieras una historia? ¿Cuánto me gustaría trabajar aquí, hacer una película, que escribieras una historia? Entonces, pues la verdad, de forma bastante arriesgada, porque cuando se escribe un guión generalmente es porque te lo han encargado en una productora o porque tienes dinero, porque si no, un guión no sirve para nada, ¿no? Pues de una forma un poco arriesgada escribí esa historia. Y 2 años después de muchas pesadillas y de un trabajo duro y de pensar para qué le haré yo caso a ningún actor con los volúmenes que son y habré pasado un tiempo de mi vida escribiendo esto. Pues finalmente tenemos productor, tenemos director, y entonces pues será mi primera historia en Nueva York y se rodará el año que viene. Así que de alguna forma ha llegado al... Y todas estas cosas que a lo mejor he contado de forma tan dispersa, pues están en esa historia que trata de un español que lleva 10 años viviendo en Nueva York. Me imagino que algunos tendrán alguna pregunta, ¿no? Sí, claro. Yo quería preguntarte, Elvira, hay mucha referencia al artículo, creo que el del domingo del país, Sí, ¿no? sí. También tienes una colaboración los miércoles, Sí. que está mucho más encaminada en la realidad nacional. Si eso te cuesta más por aquello de la distancia, si... No, porque yo sigo muy de cerca. Sigo muy de cerca lo que ocurre en España todo el tiempo, o sea, el tiempo que estoy allí sigo muy de cerca. Y luego, hombre, el artículo de los miércoles es difícil por lo corto que es, o sea, es de verdad, es muy complicado transmitir una idea en 310 palabras, ¿no? Y luego yo creo que me ha servido también el artículo del miércoles para expresar mis inquietudes sociales y políticas, ¿no? Que las tengo, e intentar tener un tono que, no sé, yo creo que uno yo quiero distinguirme, o sea, no sé cómo decirte, que creo que uno tiene que decir, esto es lo que yo quiero ser así, que me conozcan así, ¿no? Entonces, yo quiero expresar, siempre quiero expresar lo que pienso, aun a riesgo de que haya gente
que se sienta decepcionada en algunas ocasiones y no perder nunca la educación. Es decir, que quiero creer que se puede expresar siempre lo que piensas sin perder las formas, es decir, diciendo las cosas de una forma tranquila, sosegada, etc., ¿no? Entonces yo espero creer que eso es lo que me distingue, ¿no? Y no tener que perder. Yo creo que ya que hablamos de unos artículos que suelen ir sobre esas inquietudes sociales y políticas, creo que en los últimos tiempos las inquietudes políticas se han confundido en España con los intereses partidistas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, los que escribimos o tenemos algún tipo de tribuna pública, en luchar contra que eso sea así. Que no sé, como para mí es una lucha. Yo quiero que la gente piense, que la gente valore que pienso libremente. No siempre eso te sucede así, porque hay lectores que no quieren que pienses libremente, sino que pienses como ellos, que es distinto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hubiera un tipo de lectores que valoraran el que tú estás expresándote cada vez de forma honrada. Quiero creer que hay lectores así. ¿Ya lo he dicho todo? Has dicho lo que piensas tú de los americanos. ¿Y los americanos qué piensan de los Estados Unidos? Pues, bueno, he dicho algunas cosas, o sea que hay muchas cosas que me resultan incomprensibles de ellos. Quiero decir, todo lo relacionado con la soledad, con el hacerse a sí mismo, etcétera y tal, ¿no? A mí me resulta muy complicado pensar así. O sea, te pongo un ejemplo. Tenemos un amigo allí que es poeta, es un señor de Texas. Y entonces el otro día nos contaba, tú lo conoces, justo. Entonces el otro día nos contaba el proceder de un rancho de Texas, que su madre de 30 y tantos años, con un problema de movilidad, etcétera, vive sola en un rancho. Claro, yo le preguntaba, pero solo, ¿qué es solo? O sea, porque tú puedes tener a tu madre aquí que vive en un pueblo, pero está rodeada de gente. Pero es que cuando estaba diciendo en un rancho, es como entendemos nosotros en el oeste, en las películas del oeste, un rancho, ¿no? Y esta señora pues tiene que salir en invierno y romper el hielo de los sitios del abrevadero donde viven las vacas, etc. Entonces, a mí me resultaba, no lo entendía. Yo no lo entendía, o sea, yo pensaba, yo siempre tendría una especie de culpabilidad, o de remordimiento, estar pensando en mi madre en un sitio aislado, en un rancho, pero claro, yo tenía una forma muy diferente. Entonces eso es muy difícil, eso es una gran diferencia cultural, ¿no? O sea, realmente que a mí me da pena que España llegara a esa especie de rechazo, no sé si se puede llamar rechazo, pero esa especie de segregación por edades de todo el mundo, ¿no? Ayer lo hablábamos Mercedes y yo, la relación que tenemos aquí con los padres y los abuelos, etcétera, es mucho más estrecha, y eso quiere decir que las personas mayores están incluidas en nuestras vidas, ¿no? No tenemos una ciudad, no tenemos un Florida donde mandamos a la gente mayor para que se muera, ¿no? Entonces, y ahora en esta España en la que la gente está retirada tan joven, pues claro, tú ves personas que parecen jóvenes por la calle, muchos de ellos son jubilados, ¿no? Entonces, pero eso no nos convierte en desechos sociales, ¿no? O sea que hay muchas cosas que se podrían hablar que son diferentes de Estados Unidos, pero luego cómo nos ven ellos a nosotros, yo creo que muchas cosas con muchos malentendidos, ¿no? O sea, que yo creo que hay que esforzarse, que las autoridades españolas que llevan nuestra cultura al exterior deberían esforzarse en que esos malentendidos sean de alguna forma corregidos, ¿no? Pues por ejemplo,
el New York Times en los últimos tiempos solo haya salido por la radio pública americana que ha muerto un chico en un encierro en Pamplona, bueno, a mí me entristece sinceramente, ¿no? O sea, yo creo que es una noticia internacional. O sea, eso yo creo que genera una imagen de España donde de alguna forma, aparte de la tristeza que va a producir, que van a matar, pero es como una imagen un poco folclórica, ¿no? Y todavía de tradiciones muy... Históricamente... Claro, los sanferminos han tenido que ver con pero claro, eso puede llegar a ser una imagen de España, ¿no? Yo quisiera... quieren venir aquí a comer. Sí, pues yo no estoy diciendo que no, pero te digo que preferiría que fuera otra cosa. Yo que quiero decir, yo conocí hace poco, tuve una experiencia con un señor que venía conmigo en el avión, un americano, y entablamos una conversación y él me dijo que había vivido en España unos años y que estaba harto de España. Dice, estoy harto de los españoles, me tratan mal, porque cada vez que les digo que soy americano no quieren hablar conmigo, me desprecian, pero por otra parte dicen, todo lo que veo que hacéis es americano. Dice, la música, toda americana, el cine, americano, la ropa, americana. Dice, entonces, ¿por qué no despreciáis, como mencionaste antes, por qué no despreciáis tanto y luego nos copiáis todos? Eso decía él. Y que estaba deseando volver a Estados Unidos y no volver más a España por cómo lo habíamos tratado aquí. Esa fue una... Bueno, es un señor que venía, una persona, es una... Claro, es un caso, pero... No, lo que decía antes es que esa imposición un poco de lo folclórico, etcétera, ¿no? No sé, a lo mejor hay algún pamplonita, pero vamos, preferiría, hay otras cosas en España que creo que... Todo lo que creo que los telediarios de Estados Unidos suspendieron la emisión para sacar esa imagen también. Sí, y cuando murió Lucio también salió reportaje. Claro, entonces el problema es que visto desde fuera, lo que es una cosa que aquí le gusta a determinadas personas, que yo no sé qué tanto por ciento de la población será, pero no es mucho. Porque llama la atención porque es diferente de... Pero lo que estoy diciendo, sí, acabo de expresar mi idea. Aquí hay un tanto por ciento no muy elevado de gente que eso le interesa. Si tú lo llevas al extranjero, se convierte en un país de toreros, que es una cosa distinta, ¿no? Y yo no creo que eso sea España. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues creo que a la gente joven le interesa eso. Pero también nosotros tenemos nuestra imagen estereotipada del americano. Claro, pues lo que estoy diciendo... O sea, que eso es muy lógico entre el común denominador de los habitantes de los países. Tener una imagen estereotipada de lo que indica es que no se conoce. Pues eso es Pero aquí hay precisamente... gente que conoce muy bien España. O sea, lo que precisamente... Hay gente de todo tipo en todas partes. Precisamente lo que estoy... Para la mayoría de países, la noticia que va a vender, que les va a interesar es esa folclórica, porque la mayoría de la gente del país como no conoce los países, tiene la imagen, lo que dice es la imagen estereotipada. Pero es que me ha preguntado precisamente por los estereotipos, por eso estoy contestando sobre eso. O sea, el estereotipo, pues, ya te digo, no solamente de toreros, sino de país a veces poco serio en muchas cosas. ¿En qué se muestra eso? Pues en que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos hay importantes empresas españolas que están haciendo obras públicas. O sea, ¿alguien sabía aquí que la nueva línea en Nueva York la está haciendo una empresa española? Bueno, pues está haciendo dragas y construcciones. Bueno, no dicen exactamente, no dicen...
No dicen exactamente. las noticias allí. No dicen exactamente que son una empresa española, no lo dicen demasiado, porque todavía no acaba de asumirse que una empresa española pueda ser absolutamente seria. Es decir, la marca España como tal no se llega a vender. Zara no se vende como una empresa española en Estados Unidos. Es una empresa de moda, etc. Pero no lo hacen con la misma, no lo sabemos hacer con la misma gracia que lo hacen los italianos, donde saben vender o han sabido vender en todo el mundo su comida, su moda, su cultura, etc., ¿no? Yo creo que España, con una cultura muy rica, con una comida, creo, variadísima y riquísima, con una literatura que creo que es muy viva, o que hay un gran tipo de novelistas, etcétera, etcétera y tal, muchas veces le cuesta expresarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, es un país donde se habla español, pero no tiene el punto exótico, yo creo, que algunos países latinoamericanos. Entonces, esa falta de punto exótico, porque somos en realidad un país mediterráneo y un país europeo, hay veces que merma el interés. Por supuesto que hay estudiosos, gente de la universidad a la que le interesa mucho España, gente que quiere España, por supuesto. Y aparte que creo que el americano cultivado está siempre muy interesado en la cultura exterior, ¿no? Pero creo que hay un montón de malentendidos, de la misma forma que nosotros lo tenemos de América, y que todos esos malentendidos pues los ves muchas veces en la prensa. El hecho de pensar que en muchos casos seguimos siendo un país excesivamente pasional o vehemente, el hecho de pensar que en algunos casos como que pesa mucho nuestra historia, el hecho de que en un periódico como el New York Times se siga sin llamar terroristas a los terroristas de ETA, porque todavía se les da carta naturaleza de rebeldes vascos, etc. Quiero decir que ese tipo de malentendidos, pues a la gente que estamos allí, pues a veces son dolorosos, y a veces que ves que cartas al director de diplomáticos, etcétera, etcétera, diciendo, oiga, pues que somos un país maduro ya, no. Y entonces, probablemente lo que ha traído de España durante mucho tiempo ha sido esa especie de país envuelto de cármenes y pasión y folclore, etcétera, ¿no? Y probablemente parte del cine de Almodóvar les ha gustado también por eso, porque Almodóvar ha utilizado mucho como los signos, los símbolos más sobresalientes de la cultura española, pero claro, en todo hay que distinguir y hay que intentar que se nos conozca bien, ¿no? Y hay un festival de flamenco en Nueva York que tiene muchísimo éxito, mucho éxito, y hay que distinguir y hay que llevar a los mejores, porque dentro de todo eso pues también hay mucho camelo. Entonces, quiero decir que por supuesto que el flamenco es importantísimo, yo soy la primera a la que me gusta y me encanta que sea conocido y tal, pero hay que distinguir entre lo que es una mamarrachada y lo que merece la pena, y lo que tiene que viajar, etcétera, ¿no? Y creo que el gobierno español debería hacer mucho más esfuerzo de lo que hace en que se nos conociera como en lo que merece más la pena, y que tal vez en los últimos tiempos pues ese esfuerzo se ha visto muy disperso, le contaba a Mercedes, porque España es un país un poco anárquico en ese sentido, y cada comunidad autónoma quiere hacer su esfuerzo por su cuenta, con lo cual pues yo les aseguro que si tú ves una exposición en Nueva York que anuncia una exposición de la Junta de Castilla y León, la gente no sabe, o sea, le suena a dictadura militar, no suena, y dices, ¿esto qué es? ¿No? Si dices España, pues la gente sabe de lo que le están hablando.
Bueno, tenemos que esto es muy bueno. Una pregunta muy breve. Desde los años que llevas ahí viviendo en la distancia, ¿qué idea te has dado tu cuenta que has desmitificado de la sociedad española o de España? O por ejemplo, tú has comentado, yo te he entendido que te has hecho una persona menos vehemente en tu estancia allí, y si a lo largo de esos años has visto que la sociedad española era más vehemente por contraposición. Yo creo que coincidió cuando yo me fui a vivir allí, o sea, ya digo que fue en 2004, que a mí me sorprendía mucho, pero yo creo que hay mucha gente que se quedó aquí, o sea, que no es una cosa que me diera cuenta yo por irme allí, sino que España entró en una, la opinión pública, la política, etcétera, entró en una espiral de agresión, de agresividad, de crispación muy fuerte, ¿sabes? O sea que yo creo que eso lo pudimos notar todos y sufrir todos, y que ha sido una mala pedagogía en todos los sentidos, a la que han contribuido medios de comunicación, televisión, por supuesto, la televisión española. Otra de las cosas que son las que reflexioné mucho, por ejemplo, fue sobre la libertad de expresión, ¿no? Porque volví a España y veía cosas en la televisión y pensaba, si de mí dependiera, esto no se veía. Esto no se veía a estas horas. Entonces, son cosas como que yo creo que pensaba de otra manera. No es exactamente por haberme ido a Estados Unidos, ¿no? Sino por, no sé, pensar que realmente, o sea, no pensar con cinismo, ¿sabes? No pensar, cada uno puede hacer lo que quiera, no tiene que haber contención social de ningún tipo, ¿no? Puedes poner la tele a las 4 de la tarde y la gente está hablando de follar, o sea, ¿sabes? O estar saliendo ahí personajillos que están hablando de generando una especie de expectativas en la gente, de expectativas burdas y groseras, etcétera, ¿no? Todo eso creo que lo pensé, y no sé si tuvo que ver que me fui allí, o tuvo que ver una cierta madurez también personal, ¿no? Porque antes pues pensaba, todo da igual, o sea, tú ves determinada cosa violenta y da igual, pues quítale la tele allí. Entonces, ¿sabes? Esa cosa de que gente que éramos progresistas, pues pensábamos que todo tenía no sé, que tú eras el que tenía que elegir, te daba igual, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ves y te das cuenta de que efectivamente eso cambia el lenguaje de la calle, eleva el nivel puede elevar el nivel de grosería verbal, puede elevar el nivel de agresividad, etc. Cuando te das cuenta de que eso tiene una relación, pues yo creo que disminuye tu nivel de cinismo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo quiero dar las gracias a Elvira, y esto es una conversación fascinante, y de verdad aquí, por ejemplo, la respuesta que acaba de darnos ahora muestra no tu compromiso social, porque no es eso, va mucho más allá, porque yo dije al principio que estábamos hablando de la condición humana. Pero muestra también un aspecto de la ética que subyace en su obra, y que yo espero que que continúe, y que veamos a una autora que va a de alguna manera unir todas estas experiencias en una visión del mundo mucho más grande. Bueno, ya lo es ahora, pero que sigas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.